Arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta. Hoy, 3 de diciembre. Y lo hacemos con noticias de última hora que llegan desde Bélgica. Un accidente ha obligado al traslado hospitalario a Remco Evenepoel. Este se habría producido en cercanías de su casa donde se estaba entrenando tras colisionar con una de las furgonetas de reparto de correos, y esto ha obligado a su hospitalización. Su padre ha enviado un mensaje diciendo que habían recibido noticias de él y que en principio todo parecía correcto, pero hasta que no se pronuncien las autoridades médicas no se podrá establecer cuál es el nivel de afectación que ha tenido el corredor de 24 años, campeón olímpico, después de sufrir este incidente con una furgoneta del servicio postal en Bélgica. Comenzamos precisamente con esta noticia, ya que Nottingham se encontraba esta mañana realizando un entrenamiento cotidiano Remco Evenepoel, y en un momento se cruzó con una furgoneta de reparto de correos del servicio postal belga que abrió una puerta. Esto es uno de los accidentes más tradicionales y típicos, desafortunadamente, de la convivencia entre vehículos y ciclistas, y Remco Evenepoel terminó dando con su humanidad en el suelo después del impacto. Inmediatamente se personaron en el lugar los servicios sanitarios que trasladaron, según algunas fuentes, hasta el hospital Erasmus de Anderlecht al corredor belga de 24 años y campeón olímpico, donde se le estaban realizando esas primeras pruebas para establecer la magnitud y el alcance de los golpes que podría haber sufrido después de este incidente. Esta es la razón por la cual a esta hora no conocemos exactamente qué es lo que dirán los médicos sobre su estado de salud, más allá de lo que ha dicho su padre sobre que esperan que todo esté bien después de este más que susto que se ha llevado Remco Evenepoel en este proceso de todavía preparación y pretemporada de cara al 2025. El Saudal y el equipo han hecho también declaraciones diciendo que se había producido este accidente sin dar mayores detalles del mismo, así que tanto por el Saudal Quick Step como de las entidades médicas de Bélgica estaremos pendientes para irles dando poco a poco actualización del estado de salud de este corredor que, como les decimos, en el día de hoy sufrió este accidente mientras se entrenaba. Pasamos ahora a otras noticias que tienen que ver con una publicación que ha hecho la Gaceta dello Sport, en la que cifra en 570 millones de euros los presupuestos de los diferentes equipos del World Tour para esta temporada 2025. Ha resaltado que se trata de un 33% más con respecto a lo que se venía generando en el año 2022. Incluso hace una ponderación de los salarios medios de los ciclistas en esta categoría, situándolo en el $500,000 de euros. Estas son cifras verdaderamente modestas si las comparamos con otro tipo de deportes, y sobre todo si lo hacemos ya con los deportistas norteamericanos. Sin ir más lejos y para ponerlo en valor, estos 570 millones de euros que valen los equipos en su presupuesto del World Tour serían poco más de la mitad de lo que gasta el Real Madrid en un año, que se cifra en alrededor de 980 mil millones de euros. Sin buscar comparaciones, un club modesto del fútbol español como el Club Atlético Osasuna tiene un presupuesto de 79 millones de euros, es decir, se catalogaría con el presupuesto que podría en algún momento alcanzar el equipo de los Emiratos, que es el más rico de los que tienen cabida en el World Tour. Pero si ya saltamos a otras categorías deportivas y sobre todo si cambiamos de continente, en los Estados Unidos tenemos que decirles
que hay equipos de la NFL, del fútbol americano, que tienen presupuestos por encima de los 300 millones de euros, o por ejemplo en la NBA, donde llegan a ser casi estratosféricos esos números, pese a que tienen una limitación salarial, pero estamos hablando de equipos que pueden superar ellos mismos los 2.000 millones de dólares en cuanto a ese presupuesto que manejan, también con los ingresos televisivos, etcétera. Es decir, que son situaciones verdaderamente incomparables con el mundo del ciclismo. Para citarles también el tema de las grandes ligas de béisbol, los Dodgers y los Yankees manejan presupuestos muy superiores a los 500 millones de dólares anualmente, y esto pues haría que todo el presupuesto de la World Tour de la UCI estaría concentrado en un solo equipo de los que forman parte de esa liga mundial de béisbol. Así que realmente, aunque los progresos son muy grandes, todavía está muy lejos de poderse comparar con otras disciplinas deportivas y sobre todo en otras latitudes, pero no deja de ser positivo y llamativo que se vayan incrementando esas cifras, esas inversiones. Y por ejemplo, el ciclismo femenino, que tendrá un presupuesto este año 2025 que comienza de aproximadamente 70 millones de euros. Eso significa que ha duplicado esa cifra en los últimos 4 años, y eso también resulta reconfortante e importante en cuanto a la promoción del ciclismo femenino. Pero como les decimos, todavía muy lejos de las cifras que se manejan en las ligas de fútbol en Europa, por ejemplo, o de lo que sucede con el baloncesto, el béisbol, el fútbol americano o incluso el hockey sobre hielo en los Estados Unidos. También queríamos reportarles que la UCI ha abierto un nuevo centro satélite de desarrollo y continental. Lo ha hecho en Lima, Perú, y se suma así a los otros 8, es decir, ya son 9 centros satélites de desarrollo del ciclismo. Recordemos que la sede central, que está en Suiza, es el lugar donde se concentran estos centros de desarrollo, y aparte de ello hay 9 más desperdigados por el mundo. Pues se hizo la apertura de este centro satélite en Lima, Perú, con la presencia del director de los centros de desarrollo, Jacques Landry, así como el vicepresidente de la UCI, el señor Da Costa, y por supuesto las autoridades del ciclismo panamericano, así como de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo, en persona de Gustavo Mateus de la Parra. Así que será un centro de desarrollo ya no solo para el ciclismo de ruta, sino para el BMX, para otras disciplinas indoor, y todo ello aprovechando también las infraestructuras que dejaron los panamericanos de ciclismo, y con la presencia de José Manuel Peláez. También la Copasi se hizo presente en esta entrega de ese centro de desarrollo satélite en Lima, Perú. En otro orden de cosas, les contamos también que el brutal cambio que ha sufrido la Vuelta a España permitirá que Turín se convierta en la segunda ciudad que tiene como sede a las 3 vueltas. Ya lo había sido Utrecht, ahora Turín, que trae muy buenos recuerdos al ciclismo ecuatoriano. No en vano, este año que termina, 2024, fue allí donde se puso la camisa rosa Jonathan Narváez después de doblegar a Tadej Pogačar, y fue donde se vistió también de rosa en el año 2022 el corredor Richard Carapaz en esa vuelta al Giro de Italia, que terminó venciendo Jai Hindley. Así que Turín es una ciudad que acogerá a las 3 grandes vueltas, como ya les decíamos, como había hecho Utrecht, y que tiene muy buenos recuerdos para el ciclismo ecuatoriano. Estaremos analizando el próximo día 19, durante la presentación de la Vuelta a España, estas 3 primeras etapas que se correrán en el Piamonte italiano, y después todo el desarrollo que tenga la misma
con esos traslados hasta el norte de España. De momento esto es lo que les podemos contar. Síganos en Ciclismo en Grande, también en la plataforma de YouTube de En Bicicleta con Iñaki Berrueta, y por supuesto estaremos pendientes de lo que suceda con Renko Evenepoel en las próximas horas. Los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.